Existen en nuestro planeta dos edificios construidos a lo largo de la historia que aún perduran impasibles a lo largo del tiempo. Hablamos concretamente de dos épocas de innegable avance y brillante esplendor de una gran ciudad. Hablamos, como no podía ser de otra manera, de Sevilla, la época, siglo XX, la exposición iberoamericana de 1929, llevada a cabo bajo el reinado de Alfonso XIII y cuyo objetivo era hermanar los países hispanoparlantes a ambas orillas del Océano Atlántico. Por otro lado, la exposición universal de 1992, más conocida como Expo 92, que acrecentó la capital, volviendo así a mirarse en su Guadalquivir histórico y tendiendo un puente entre tradición y futuro. ¿Y de qué edificios podríamos estar hablando? Dos edificios correspondientes a dos épocas superficialmente muy distintas en arquitectura, en apariencia imposibles de comparar, mas qué tranquilas yacen todas las cosas en la luz. Realmente, estudiadas con tranquilidad, encontramos que satisfacen una misma lógica constructiva, el edificio como combinación de cuerpos geométricos. ¿Cómo? Aún no hemos mencionado los dichos edificios. Pabellón de Sevilla, situado en el interior de los Jardines de San Telmo y junto al Parque Marolisa, centro significativo de la exposición del 29. El arquitecto que proyectó este edificio, actual Teatro Lope de Vega, fue Vicente Traver y Tomás, que sustituyó a Aníbal González en la dirección de la exposición. Su fachada es de estilo ecléptico, lo que hace pensar que es un edificio antiguo que no atiende a los conceptos de la modernidad. Sin embargo, dicho movimiento se encontraba en su mayor auge, por lo que internamente influyó en el planteamiento de Traver, más de lo que pensamos. Pabellón de Andalucía, proyectado por el arquitecto sevillano Juan Ruesga, se encuentra situado al noroeste del casco histórico de Sevilla, en el recinto de la Cartuja. Es un edificio de carácter singular, y si pensamos en su permanencia como sede de Radio Televisión Andaluza, la ubicación del pabellón se puede considerar muy adecuada, por su proximidad al sistema de comunicaciones de la ciudad, y por su entorno propio cerca del lago y del río, y junto al puente de la Barqueta. A simple vista, desde el exterior, podemos comprobar que el edificio corresponde a la intersección de cuerpos geométricos, aparentemente muy moderno. En cambio, el paso del tiempo supuso una inevitable decadencia de este movimiento, por lo que realmente no sigue con fidelidad su pensamiento. La lectura geométrica del pabellón de Sevilla atiende más concretamente a una lectura funcional, como la ópera de Garnier del siglo XIX en París. Dependiendo de la ocupación de cada parte del edificio, se proyectaba un cuerpo geométrico dado que satisficiera sus necesidades. Al emplear cuerpos geométricos considerando en primer orden la función de cada zona, es decir, desde el interior hacia el exterior, desde fuera de la edificación podemos observar la innegable división que se ha llevado a cabo. Observemos la planta del pabellón de Sevilla. A simple vista se evidencia la partición anteriormente mencionada. En sus orígenes era tanto teatro como casino. Este último destino, actual sala de exposiciones, se llevaba a cabo en este prisma cuadrangular, en cuyo centro, delimitado de manera impecable mediante grandes columnas de orden corintio, alberga el cuerpo más fastuoso de todos, la cúpula, la cual presentaba ventanucos en la zona baja de la misma rodeando su perímetro, y en la cúspide, un majestuoso lucernario, aportando así toda la claridad necesaria para la estancia. A un lateral, un patio interior al estilo andaluz que, junto a otras estancias próximas, constituía la vetusta morada del conserje de la época. Encuadrada por una arquería de dobles columnas en la zona más exterior. En la cubierta, una cristalera que daba luz cenital indispensable al lugar. Por el lado opuesto, un café-bar. Dos pequeñas salas para reuniones y almacenaje. El teatro, que podemos dividirlo en varias partes. Recepción, donde se reunían los ciudadanos antes del comienzo de la obra.
y donde aprovechaban para departir los vecinos haciendo muestra de sus mejores galas, algo parecido a las escaleras de la ópera de Garnier. Ver y que te vieran. Cualquier padre soñaba con llevar a su hija del brazo y presentarla cubierta de joyas en su puesta de largo. Era un acontecimiento de gran importancia social. El interior del teatro está decorado a modo de juego entre estilo regionalista y mudéjar. En él podemos diferenciar a su vez varias particiones. Entrando por el patio de butacas, encontramos al fondo, a ambas partes del escenario, los lugares más ostentosos, los prospenios. A continuación, le sigue por el lateral las plateas y luego, en orden ascendente, en las plantas superiores, palco, anfiteatro y paraíso. Las butacas de la primera fila eran desmontables, porque bajo ellas se encontraba el foso para la orquesta, que se abría con un dispositivo pionero en la época, lo que convertía el pabellón en uno de los teatros más modernos del momento. La parte posterior del escenario estaba separada por un panel de elevación automático, que es aprovechable para realizar retroproyecciones. El teatro presenta la misma división que la sociedad. El arte representa la sociedad del momento. Las clases ricas descansaban en el patio de butacas. Cuanto más arriba se situara el espectador, menor poder económico tenía. En la Guerra Civil, el casino fue utilizado como hospital y el teatro como almacén. Incluso salió ardiendo. Cayó parte de la cúpula y tuvo que ser restaurada. La lámpara del teatro tampoco es la originaria, fue traída del Coliseo de Madrid en 1989. Por último, a ambos laterales del escenario encontramos la zona de administración y los camerinos para los actores. Por otro lado, la lectura geométrica del pabellón de Andalucía corresponde más a una lectura alegórica que establece la imagen de una cultura de la modernidad en la comunidad, que se superpone a la cultura existente y se desarrolla apoyada en ella. El edificio consta de varios cuerpos geométricos bien definidos desde el exterior, donde cada uno representa una idea ajustándose al lema planteado en el concurso, tradición y cambio. De un gran basamento de mármol blanco que representa la cultura tradicional, surge un edificio de base elíptica, en piedra arenisca, que representa la cultura elaborada. Atravesando ambos edificios aparece un cilindro inclinado, eje central del edificio, revestido en esmalte cerámico azul, que representa la modernidad, el espíritu artístico y científico en evolución, a través del cual vemos nuestra realidad. En esta ocasión, por tanto, se emplea la geometría considerando en primer orden un significado visible desde el exterior, es decir, desde el exterior hasta el interior. ¿Se mantendrá así esta clara geometría en el interior? Al entrar, podemos observar como primera impresión la supresión de algunos muros y o elementos como las escaleras mecánicas del lateral, con respecto a los planos originales del proyecto, lo que puede producir confusión en primer lugar. El basamento está dividido en estancia, la elipse seccionada, el cilindro. Vamos a comprobarlo.
Actualmente es utilizado como sala de conferencias, equipado por un sistema de proyecciones en 360 grados en la zona superior, ocupando únicamente 2 plantas. El cilindro cortado, ¿dónde queda aquel gran cuerpo de más de 5 plantas de altura que sobresalía implacable sobre el resto? Os lo diré, ha desaparecido. Es necesario recorrer el edificio entero para llegar a comprenderlo. Subamos pues por las escaleras. En la primera planta, la zona del cilindro es por tanto inexistente y su perímetro usado como mero almacén. El resto ha sido dividido en despachos por paneles portables, atendiendo a las necesidades de los trabajadores actuales de R2A. Optemos ahora por el ascensor. El cilindro de la tercera planta reaparece de nuevo en 2 niveles. Este ha sido fraccionado en su diámetro para albergar a más personal. Además, se ha añadido una escalera para facilitar el acceso a la siguiente planta desde el propio cilindro. A partir de la quinta planta se respeta más la forma cilíndrica. Son 3 plantas comunicadas por el mencionado cuerpo. Para acceder a la zona superior hay que recorrer un camino que llega a resultar laberíntico. Los pequeños huecos que lo perforan nos traen resonancias de las casas torre de la cultura árabe, donde el control de la fuerte luz y la necesidad de elevarse como miradores sobre el paisaje decanta una peculiar arquitectura. En el interior de la cubierta encontramos unas pinturas al fresco de gran calidad artística de Guillermo Pérez Villalta, que se aprecia perfectamente desde la última planta, la cual se encuentra prácticamente inutilizada. Para concluir esta comparación, podríamos resumir de la siguiente manera. Tanto el pabellón de Sevilla como el pabellón de Andalucía son el resultado de una combinación de cuerpos geométricos. Aunque en primera instancia el segundo edificio parezca más fiel a esta lógica, el primero resulta más leal a este método. Esto es así porque aplican de distinto modo la geometría. En el pabellón de Sevilla se atiende en primer lugar a la función. El exterior es resultado del interior, por tanto se conserva esta visión tanto dentro como fuera de la edificación. En el pabellón de Andalucía, por el contrario, se atiende a una representación. El interior es resultado del exterior. Podría decirse que es un edificio expresionista, donde el interior y la función se ven eventualmente perjudicadas por esa forma exterior. Esto lleva a su arquitecto a prescindir de esta lógica en el interior de su construcción. Es decir, aunque en su inicio no lo evidenciaba, el pabellón de Sevilla es más sincero y por tanto podríamos decir que es mejor arquitectura que el pabellón de Andalucía.